¿Qué tal? Buenos días. Continúa el intercambio de amenazas entre Irán e Israel mientras los países incluidos en el G7 aprovechan su reunión de hoy para presionar a ambos países y evitar una guerra abierta entre ellos. Un escenario catastrófico que no beneficiaría a nadie, aunque hay dudas de si ambos gobiernos están tentados de aumentar la tensión para afianzar su poder interno. El cuestionado Netanyahu en Israel y el régimen de los ayatolás, cada vez más mermado de apoyos en Irán, son los únicos beneficiados que una tensión creciente entre ambos países podrían llevar para acallar las disidencias internas, pero sus aliados ponen pie en pared para frenar más ataques directos, tras el de Irán del sábado, con más de 300 misiles y drones, que fue a su vez represalia del bombardeo del consulado iraní en Damasco por parte de Israel. La última hora en Oriente Próximo es que Israel e Irán continúan con esas amenazas en respuesta ahora de la del gobierno de Netanyahu. El régimen de los ayatolás advierte por su parte que de producirse la réplica tiene armas más potentes y destructivas que las que utilizó el pasado sábado. Las tropas israelíes se preparan para cualquier escenario. La maquinaria no descansa mientras el portavoz del ejército muestra al mundo los restos del ataque masivo de Teherán. Y advierte que Israel responderá en la forma y el momento que elija. Netanyahu planea el siguiente paso. El gabinete de guerra, reunido por tercer día consecutivo, acerca posturas sobre cómo y cuándo debe ser la réplica. Pero una agresión a su país, asegura el ministro de Exteriores iraní, tendrá una respuesta dura y dolorosa. El régimen de los ayatolás avisa que tiene armas más potentes y destructivas que aún no ha utilizado. Pero Israel hace oídos sordos y sigue con los bombardeos sobre Gaza. Allí hace unas horas un ataque aéreo mataba a 11 personas en el campo de refugiados Al-Maghazi. La mayoría eran niños. O en el vecino Líbano, donde Tel Aviv dice haber acabado con la vida de 3 personas, entre ellas otro alto comandante de Hezbollah. En el caso de una guerra, nadie, en principio, le beneficiaría. Mandatarios de todo el mundo están instando a ambos países a rebajar la tensión. Estados Unidos, el principal aliado de Israel, trata de convencer a Netanyahu para que la respuesta en todo caso sea limitada. Una vez más, Joe Biden ha vuelto a pedir al primer ministro israelí contención y le ha recordado las ventajas de contar con su respaldo y el de otros aliados. En medio de las alarmas generadas por la réplica de Israel a los ataques de Teherán, el verbo de moda es desescalar. Alemania lo conjuga por duplicado. Primero el canciller Scholz de visita en China. Angriff des Iran auf Israel. Y más tarde, su ministro de Exteriores. Noch heute erneut zu Gesprächen. Que anuncia un viaje de urgencia. Su homólogo saudí, junto al de Pakistán, aboga por reducir las tensiones. We do not need more conflict. Y reclama un alto al fuego inmediato en Gaza, mientras el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, señala a Netanyahu como único responsable de las tensiones en Oriente Medio. En Bruselas, los ministros de Exteriores de los 27 han decidido ampliar las sanciones a Irán. Expand the restrictive measures against Iran. El máximo representante de la diplomacia europea ha avanzado que la intención es que afecten a la fabricación de drones iraníes. Algunas voces piden también que se incluya a la Guardia Revolucionaria de ese país en la lista de organizaciones terroristas, aunque de momento no hay consenso. Los ministros europeos han acordado volver a reunirse el 22 de abril en Luxemburgo para evaluar la situación y decidir si redoblan las sanciones. Hoy va a ser el turno de los miembros del G7. Los ministros de Exteriores de las principales potencias económicas mundiales se dan cita en una cumbre de urgencia en la isla italiana de Capri para abordar la inestabilidad en Oriente Medio. La seguridad en la zona es máxima desde primera hora de la mañana. En Ucrania, un ataque ruso ha dejado al menos 10 muertos en estas últimas horas. Los misiles impactaron contra la ciudad de Chernihiv, al norte del país. Además de los fallecidos, hay 20 heridos, todos civiles. En las imágenes se observa cómo muchas personas quedaron bajo los escombros. Además, las tropas rusas
han logrado avances importantes cerca de Bakhmut, lo que abre la puerta a esa aspiración de Putin de controlar en su totalidad la región de Donetsk. Mientras Kiev insiste en que necesita más medios para contener el ataque ruso, ha reclamado una reunión con la OTAN para reforzar sus defensas antiaéreas. Chequia asegura que es posible conseguir en el plazo de un año 1 millón de proyectiles de artillería para entregárselos a Ucrania. Bueno, y ayer contemplábamos otro incendio. 5 años después del de la Catedral de Notre Dame en París, Europa ha visto arder otro de sus edificios emblemáticos en la capital de Dinamarca. El fuego se propagó ayer en el edificio de la Bolsa de Copenhague, que quedó medio destruida. El fuego comenzó a primera hora de la mañana, justo en la zona en la que estaban haciendo obras de rehabilitación. Desde hace 2 años se restaura la fachada y el techo, y había varios andamios en el exterior para ello. El fuego alcanzó la mitad del inmueble del siglo XVII y provocó el colapso de parte del techo y de la icónica aguja de su torre, afortunadamente sin víctimas. Más de un centenar de bomberos tardaron 8 horas en controlar las llamas. El responsable del operativo dice que han salvado cientos de obras de arte y mobiliario. La Bolsa danesa es un edificio histórico cuya aguja tenía la forma de las colas entrelazadas de 4 dragones. Solo es un edificio, pero en realidad es mucho más para nosotros. Incluso mis padres, que viven en otra parte del país, tienen una miniatura del edificio en el salón. Es algo muy triste. Por el momento las causas del fuego se desconocen y en los próximos días se valorarán las pérdidas. Reino Unido ha aprobado una histórica ley de tabaco y vapeo que prohíbe de por vida la venta de cigarros y productos con nicotina a todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Es una norma controvertida incluso dentro del propio gobierno de Sunak. Óscar Herrera. Sí, esta norma entrará en vigor dentro de 3 años, será en 2027. En ese momento, como hasta ahora, estará prohibida la venta de tabaco a menores de 18 años. La novedad es que a partir del año siguiente se aumentará esa edad hasta los 19, luego hacia los 20, a los 21, así sucesivamente. ¿Eso qué significa? De facto, que todos los británicos que hayan nacido después del 1 de enero de 2009 no podrán comprar legalmente tabaco en toda su vida. Eso afectará a los cigarrillos y también al vapeo con nicotina. Una norma que, por cierto, también tiene restricciones contra ese vapeo para que no tengan sabores ni tampoco empaquetados atractivos para alejarlos de los niños. Esto situará a Reino Unido a la vanguardia en la lucha contra el tabaco. El objetivo último es conseguir esa primera generación sin humos de la historia. El primer ministro Sunak no lo ha tenido nada fácil, de hecho lo ha conseguido gracias a los votos de la oposición del Partido Laborista, porque en su propia formación, en el Partido Conservador, ha tenido más de 150 votos de abstenciones o en contras, entre ellos, por ejemplo, Boris Johnson o Liz Truss. Un matiz, esto afecta a la venta legal de tabaco, no al consumo. Nueva Zelanda ya puso en marcha una ley parecida, pero meses después fue revocada cuando llegó al gobierno un partido de extrema derecha. Claro, ya ven, o sea que no pueden comprar tabaco, pero pueden consumirlo si consiguen a alguien que lo compre por ellos. Bueno, en Bruselas, el presidente de Canarias se ha reunido con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Clavijo y Borrell han hablado sobre el aumento de los flujos migratorios entre África y Canarias y también sobre la preocupante situación del Sahel. Reunión del presidente canario con el alto representante de la Unión Europea para la política exterior. Sobre la mesa, la posibilidad de que en Canarias se establezca un centro logístico para la formación de los migrantes que llegan a bordo de cayucos y pateras. Nos hemos ofrecido para establecer, al igual que en su día fuimos con Cruz Roja y con el Banco de Alimentos, un centro o el hub logístico que la Unión Europea puede ubicar en Canarias para lo que es toda la formación, para poder irnos a Mauritania, a Senegal, a Marruecos y formar para que luego esos países pues tengan trabajadores formados y que puedan desarrollarse. Un flujo migratorio que podría aumentar aún más si la situación política en el entorno del Sahel sigue deteriorándose.
nos confirmaba efectivamente que la situación en el Sahel es altamente complicada. Antes, durante la mañana, encuentro con el comisario europeo de Agricultura para plantear la revisión al alza de los fondos del programa comunitario para las producciones agrícolas de Canarias, el POSEI. Todos los costes, el transporte ha ido subiendo con un sobrecoste cercano al 44%. Es decir, necesitaríamos como mínimo una ficha de 307 millones de euros. En las próximas semanas tenemos reuniones para informar y a nivel técnico poder dar los datos que nosotros tenemos en Canarias para que los incorpore a esa revisión que se va a hacer en el segundo semestre de este año del POSEI. Con lo que Canarias tendrá la oportunidad de participar en la próxima revisión de los aspectos técnicos del POSEI. Bueno, hablando de la ruta migratoria, es noticia de última hora, las autoridades de Mauritania han confirmado el hallazgo en sus playas de 40 cadáveres. Se trata, según las fuerzas de seguridad de aquel país, de migrantes que naufragaron en su intento de salir del país en patera hacia Canarias. Mientras aquí continúan los rescates de los que sí han conseguido llegar. En lo que va de día, 2 embarcaciones han sido trasladadas al Hierro y a Fuerteventura con 133 personas a bordo. Solo en lo que llevamos de abril han llegado 900 migrantes a las islas, que se suman a los más de 13.000 que habían sido rescatados en aguas cercanas a Canarias en los 3 primeros meses de este año. La cifra multiplica ya por 6 a los migrantes recibidos en el primer cuatrimestre del año pasado. Y el Gobierno central ya tiene lista la propuesta para reformar la ley de extranjería, con la que pretende establecer un sistema obligatorio de reparto de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias. Ayer hasta 7 ministerios se reunieron en Moncloa para cerrar el texto. El Estado va a trasladar esa propuesta oficialmente al Gobierno de Canarias el próximo lunes. El presidente Clavijo confía en que antes del verano ya pueda haber derivaciones de menores de Canarias a otras comunidades autónomas. Hemos concluido que el próximo lunes el Gobierno de España, en una reunión presencial que tendremos con el Gobierno de Canarias, allí trasladaremos las propuestas para esa modificación legislativa y espero que a partir de ahí se pueda caminar en los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante una modificación legislativa. Y las autoridades brasileñas han confirmado que en el barco a la deriva que llegó a ese país había 9 cadáveres en lugar de los 20 de los que se hablaba. Los cuerpos portaban documentos africanos que señalan que las víctimas son migrantes de ese continente. Se descarta así la idea inicial de que fueran de procedencia haitiana. La policía brasileña investiga si se trata de un cayuco perdido en la ruta hacia Canarias. El barco pudo salir desde la costa mauritana después del 17 de enero. Por la documentación hallada en su interior, los fallecidos proceden de este país y además de Mali. Ahora los peritos tienen que verificar los detalles del siniestro. Aunque en un principio se pensaba que eran 20 personas, se ha comprobado que finalmente eran 9. Do local de onde eles perderam ali o rumo até chegar ao Brasil, más o menos 4.800 kilómetros. Un viaje muy largo. Estuvieron a la deriva mucho tiempo, nos cuenta este policía federal. La embarcación llegó a las costas brasileñas frente a Bragança después de ser descubierta por un pescador. En un principio, por la lejanía, se pensaba que eran haitianos. A perícia nesses corpos começa hoje, deve se estender até o final de semana e ali vai ser identificada a causa mortes, mas que provavelmente foi falta de alimento e de água. Queda por delante un arduo trabajo forense para detallar la identificación de los cuerpos. La causa de la muerte fue con toda probabilidad la falta de comida y agua, pero ellos no han sido ni serán los últimos. La ONG Caminando Fronteras apunta que unas 1.500 personas se han desorientado y perdido en el Atlántico tan solo este año. Todo mientras trataban de llegar a Canarias. Y tiempo ahora para hablar de Venezuela. Estados Unidos no va a renovar la licencia temporal que alivió desde octubre las sanciones al sector de petróleo y gas de ese país por no haber avances en el acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro sobre elecciones libres y justas este año. El presidente venezolano ha respondido ya en su línea en el programa de televisión en el que participa semanalmente, que Venezuela no es una colonia gringa, ha dicho, y que seguirán adelante con o sin licencia. Apenas quedan 24 horas para que expire esa licencia que resultó de los llamados acuerdos de Barbados, y el gobierno de Biden no tiene esperanzas en que Maduro ceda. Hay que recordar que Venezuela ratificó la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, a la que no quieren dejar que se presente a las elecciones. Además, el presidente venezolano ha prescindido de varias oficinas diplomáticas de su país en Ecuador. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador
cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Bueno, es su forma de protestar por la detención en Ecuador del ex vicepresidente Jorge Glas, condenado en 2 ocasiones por corrupción. Recuerden que la policía ecuatoriana arrestó a Glas hace 12 días y le obligó a salir de la Embajada de México, donde vivía desde el pasado mes de diciembre. México había ofrecido asilo político a Glas, también ha suspendido las relaciones diplomáticas con Ecuador. Bueno, pero vamos a ver qué consecuencias puede tener ese levantamiento, o mejor dicho, esa vuelta a las sanciones por parte de Estados Unidos. Carmen Beatriz Fernández, consultora política internacional, CEO en Data Estrategia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Nosotros de tenerla aquí, Carmen. Bueno, parece que el resultado, o digamos que la sucesión de acciones es esta. Había un acuerdo, el llamado Acuerdo de Barbados, el régimen de Maduro se lo ha saltado, porque no permite que se presente a las elecciones la líder de la oposición designada, y Estados Unidos pues amenaza con volver a las sanciones. ¿Es así? Sí, así exactamente es como tal, como cual lo habéis descrito. El Acuerdo de Barbados, cuando se suscribe el Acuerdo de Barbados, yo creo que el gobierno Maduro pensaba que podía tener, digamos, lo mejor de dos mundos. O sea, pensó que podía tener cierto reconocimiento internacional y al mismo tiempo ganar las elecciones con una elección medianamente amañada, ¿no? Lo cierto es que las primarias sorprendieron enormemente al país, pero particularmente sorprendieron al gobierno, y las primarias crearon un cambio de ánimo social muy importante y un liderazgo en torno a la figura de María Corina Machado, que la sociedad la nombró líder de este proceso, ¿no? Y no solamente el gobierno ratifica la inhabilitación de María Corina Machado sin dejarla escribir, sino que sin ninguna justificación impiden la inscripción de la persona a quien María Corina Machado había designado como su sustituta, María Corina Machado y las fuerzas opositoras. Esto, digamos que fue tan rudo porque el gobierno siempre ha querido moverse dentro de las líneas gruesas o simular, digamos, que cumplía el Acuerdo de Barbados, y el impedir que Corina Yoris, que es como se llama la persona designada, haya podido registrarse, no tuvo ninguna justificación, todavía al día de hoy no se ha justificado, y hizo saltar las alarmas incluso de personas como Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Lula da Silva, presidente de Brasil, que son aliados naturales o han sido aliados naturales de Maduro. Digamos, Maduro se abroga cada vez de una manera cada vez más grotesca el derecho de escoger quién va a ser su contendor, ¿no? Carmen, lo cierto, sí. Vamos a ver, a cualquier observador de la realidad venezolana, pues se le hace evidente que hay un temor por parte del régimen a que se presente el candidato de la oposición por las posibilidades de éxito que pueda tener. Ahora bien, sanciones de este tipo, volver a las sanciones, visto lo visto también con otros regímenes similares, ¿esto sirve para desalojar a un régimen determinado del poder o lo contrario, para atornillarlo? Bueno, la pregunta es muy pertinente, ¿no? Porque las sanciones sí funcionan. Yo creo que las sanciones son las que hicieron que el gobierno de Maduro se sentara a la mesa de negociación. El problema es que las consecuencias son terribles para la sociedad. Ahora está sonando, digamos, una opción intermedia, y mañana veremos cuál es la decisión final, pero lo que está sonando es que se podrían hacer más intensas las sanciones individuales a los jerarcas de la nomenclatura del régimen, digamos, y liberar en cierta forma lo que son las sanciones energéticas, que son sanciones más hacia el país que hacia los individuos, ¿no? Entonces, esa podría ser una solución un tanto salomónica que podría tener sentido, pero digamos, mañana se verá finalmente qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Puede permitirse Estados Unidos, Europa, si secunda esas sanciones, prescindir del petróleo venezolano, de la energía venezolana, tal y como está la situación ahora mismo con la guerra de Ucrania, sin ir más lejos, o las tensiones en Oriente Medio?
Claro, es un mundo que está en guerra y ante un mundo que está en guerra, pues el tema energético, el aporte que pueda hacer el petróleo venezolano a los intereses geopolíticos es importante, ¿no? Entonces, sin duda. Además, por otro lado, quienes argumentan en contra de las sanciones petroleras desde los Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, dicen que las sanciones petroleras pueden más bien empujar a Venezuela a hacer alianzas con enemigos de Occidente, ¿no? De las alianzas con Irán o las alianzas con Rusia. Entonces, digamos, tampoco el tema de las sanciones es tan sencillo. O sea, por un lado no sabemos exactamente qué tanto funcionan en la democratización de las sociedades, pero por otro lado también puede profundizar ese manejo de aliados que Occidente adversa. Bueno, pues ahí está esa cuenta atrás para que vuelvan esas sanciones por parte de Estados Unidos, que como hemos visto, Joe Biden no tiene esperanza en que vaya a recularse por parte del régimen venezolano. Veremos qué ocurre, todavía quedan meses para las elecciones, para la cita electoral. Carmen Beatriz, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, vamos con otro asunto que también nos llama la atención en esta mañana aquí en Canarias, porque el próximo sábado, día 20 de abril, varios colectivos han convocado manifestaciones para pedir un cambio de modelo de gestión turística. En un principio se iba a celebrar solo en la isla de Tenerife, pero el éxito de la convocatoria ha hecho que se extienda a todas las islas, incluso a varias capitales de la península o fuera de nuestro país. El debate está en la calle. Los colectivos convocantes insisten en que se trata de fortalecer el modelo, pero consideran indispensable la puesta en marcha de una ecotasa y también piden la creación de un plan renove del modelo turístico y la sostenibilidad. Una de las entidades organizadoras de la concentración es la Fundación Telesforo Bravo. Jaime Coello es su director. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todos y a todos los que nos ven por la pequeña pantalla. Ustedes repiten que no están en contra del turismo como principal industria del archipiélago. ¿Qué querrían cambiar entonces? ¿Qué cambios habría que llevar a cabo, Jaime? Fundamentalmente entendemos que Canarias ahora es como si fuera un cuerpo inflamado y hay que bajar la inflamación. Estamos hablando de que recibimos 16 millones de turistas, de los cuales 6,5 solo en Tenerife. Y si lo comparamos con territorios como Australia, que recibe 10 millones de turistas al año, o incluso Brasil, que tiene unas dimensiones, pues, evidentemente mucho más grandes que Tenerife o que Canarias, y recibe 5 millones, pues entendemos la dimensión del problema, ¿no? La capacidad de carga de estas islas no soporta este volumen ingente de personas y lo que tenemos que intentar conseguir por todos los medios es reducir esos números. Yo quiero recordar que esto no lo decimos solo nosotros, hubo un cargo público del Gobierno de Canarias, David Padrón, que se encargaba de temas de sostenibilidad y de Agenda 2030, que hace no tanto tiempo decía que Canarias podía y debía reducir por lo menos un 30% ese turismo y realmente es algo necesario para redimensionar pues una industria que se ha convertido más que en un medio para conseguir el bienestar de todos los canarios en una especie de fin en sí mismo y parece que todo gira en torno al turismo y eso tampoco entendemos que es correcto, ¿no? Ustedes hablan de una moratoria en torno al turismo, ya hubo una hace años en Canarias. Tendría que ser diferente. Sí, hubo una mal rematada. No funcionó. Efectivamente hubo. Sí, perdona Roberto, sí. Sí, no, te escucho Jaime, adelante. Hubo una mal rematada, una moratoria que no terminó bien, precisamente porque cuando terminó la moratoria se fue a absolutamente lo contrario, ¿no? La moratoria produjo efectos muy positivos, pero como estamos empeñados en Canarias en defender un modelo que solo se basa en un elemento productivo, en el turismo, pues evidentemente cuando terminó esa barrera, pues se multiplicó por mucho el nivel de crecimiento y es lo que estamos sufriendo ahora. El problema de las moratorias es que hay que afinarlas muy bien, sobre todo porque podemos incurrir en indemnizaciones y esas indemnizaciones hay que preverlas, hay que tenerlas previstas en los presupuestos y precisamente por eso tenemos que tener ingresos suficientes en las administraciones públicas canarias para hacer frente a este tipo de cuestiones, ¿no?
Ocurre, Jaime, también que ustedes hablan de algunos efectos que atribuyen al turismo, el problema de la contaminación urbanística, el problema de los recursos, las carreteras, incluso la sanidad, pero que no veo qué relación directa tiene con el turismo, cuando a lo mejor sí podría tenerlo con el aumento de la población en Canarias, que recordemos ha subido 400.000 habitantes, creo, en los últimos 10 años. ¿Por qué el turismo daña esas cuestiones en concreto más que el aumento de la población? Pues es que precisamente el aumento de la población, esos 10.000 habitantes que crece Tenerife al año, están íntimamente relacionados con la industria turística. El turismo importa una enorme cantidad de trabajadores que o trabajos o perfiles que en este caso Canarias no puede surtir, y entonces directamente se importan trabajadores que vienen a vivir aquí, como también hay que tener en cuenta el fenómeno de todas aquellas personas que han venido primero como turistas a Canarias y que definitivamente deciden después adquirir una propiedad y o bien especulan con ella o se quedan a residir al menos una parte del tiempo y otra parte del tiempo pues tributan en sus países de origen, o mejor dicho, todo el tiempo tributan en sus países de origen, no tributan aquí, con lo cual tampoco están aportando demasiado a la realidad canaria. En definitiva, sí, todo está relacionado con el turismo, puede parecer que no hay relación, pero insisto en que esa inflación o ese política económica expansiva que se ha llevado a cabo con respecto al territorio y con respecto al crecimiento urbanístico ligada al turismo es lo que nos ha traído esa enorme población que nos pone ante una presión enorme en todos los servicios. Has mencionado la educación, pero estamos hablando del tráfico, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de un montón de cuestiones que ante ese incremento poblacional, más los turistas que vienen, esos 6 millones, y 16 en Canarias, pues hacen de este lugar un lugar imposible de gestionar, unos ecosistemas imposibles de absorber a tanta gente y unos sistemas públicos que no pueden atender a este volumen de personas, ¿no? Jaime, ¿manejan ustedes algún modelo de éxito? ¿Alguna economía, algún país que, viendo una industria tan potente, la haya reducido, el turismo en concreto? Pues mira, hay dos referentes a nivel internacional. Uno es Hawái, donde se está reorientando el sector turístico. Precisamente aprovecharon la pandemia para precisamente reorientar y pusieron al cargo de la promoción turística de Hawái a un indígena, a una persona nativa que realmente comprendía los problemas de Hawái, y han cambiado el paradigma de manera que ya el lema turístico de Hawái es cuida la tierra. Y se dice a los visitantes, no es que tú vayas a venir a Hawái y elijas venir a Hawái, sino que nosotros te invitamos, eso sí, tú tienes que cumplir las normas de este lugar. Y lo están llevando bastante bien a rajatabla. Y hay otro territorio que lamentablemente ya quizás hemos llegado tarde, pero que podemos mirar muchas de las cosas positivas, que es Galápagos, que quiero recordar que Galápagos tiene más o menos la misma superficie que Canarias y allí la población es muy inferior y además han hecho cosas como que para poder poseer o ser propietario de una empresa solo puede ser de Galápagos. Puedes tener un socio de fuera, pero las empresas solo pueden estar a nombre de la gente de Galápagos, con lo cual realmente el control de la industria turística y de toda la economía de Galápagos se hace desde Galápagos, ni siquiera desde Ecuador continente, ¿no? A América del Sur. Con lo cual hay muchas cosas que hacer. Tenemos también las Islas Åland, que pertenecen a Suecia y que son de habla finlandesa, y esas islas negociaron un tratado especial, en este caso Suecia, antes de la anexión a la Unión Europea, donde, por ejemplo, allí no existe la libertad de circulación porque precisamente tuvieron en cuenta los factores ambientales y la capacidad de carga de esas islas. Lo que verdaderamente sorprende es que yo solo invito a la gente a mirar un visor de la cantidad de vuelos que están saliendo y llegando a Canarias en cada momento, y yo les puedo decir que un territorio insular de estas dimensiones no hay ninguno en el mundo que reciba este volumen de vuelos de ida y vuelta. Y eso, desde luego, no está generando una mayor riqueza y no está generando unos mayores beneficios para la población de Canarias. Pues Jaime, ahí está esa manifestación de este fin de semana. Veremos qué resulta de ella. Muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias como siempre por ejercer de servicio público y abrir una ventana a estos temas tan importantes. Muchas gracias.
Un saludo. Bueno, vamos a hablar de consecuencias del cambio climático o una situación normal dentro del clima en un lugar tan desértico como Dubái. Es difícil imaginarse una lluvia torrencial en el desierto, pero ocurre. Fíjense en las piscinas en que se han convertido las principales calles e infraestructuras de varias capitales del Golfo Pérsico. Ese es el aeropuerto de Dubái, parece un lago, ¿eh? Bueno, pues imagínense la lluvia que ha caído en las últimas horas, paralizado por la cantidad de agua en la pista. El agua también inundó la terminal de pasajeros y las imágenes en el centro de estas lujosas ciudades son también muy llamativas. En otros países como Omán, las lluvias han dejado ya una quincena de fallecidos. Enseguida lo vemos. 11:39 minutos de la mañana. ¿Ha pensado, si es que está pensando en cambiar de coche, cuál será el próximo que adquiera? ¿Será de una marca china? Mire, España va a ser el primer país europeo que fabrique coches chinos. Lo hará a partir de este mismo año en Barcelona, en una punta de lanza que los expertos creen que va a crecer exponencialmente en los próximos años. Los coches chinos desembarcan con unas marcas que aún son poco conocidas y con poca confianza del consumidor. Pero atención, porque sus coches son notablemente más baratos. ¿Son un peligro para las marcas europeas o un estímulo para la competencia? Lo que es un hecho es que China es el primer exportador de coches del mundo ya, y eso que no vende en Estados Unidos. Lidia Rodríguez. Pues imagínate, Roberto, si lo hicieran. Lo que es una realidad es que países europeos como por ejemplo Alemania han bajado su fabricación en el sector industrial. China aumenta no solo su fabricación, sino además su exportación, porque los coches que además nosotros consumimos aquí en Europa, que compramos, son en su mayoría procedentes de China. Y casi nada si nos ponemos a hablar de los coches eléctricos. Roberto, ya podemos decir a esta hora que el gigante asiático, que China ha adelantado a Japón en su fabricación. Claro, la cuestión, Lidia, si podría ser una seria competencia para las marcas europeas mucho más consolidadas. Efectivamente, habrá que verlo porque hay que tener en cuenta una cuestión, y es que China nos lleva de adelanto años a la hora de fabricar motores eléctricos. Hay que decir que ellos controlan, dominan la cadena de distribución desde el principio, a la hora de elegir, por ejemplo, los minerales, esas famosas tierras raras para, por ejemplo, producir las baterías. Pero es que además también no solo dominan la cadena de distribución, sino que controlan a la perfección el montaje del vehículo, Roberto, con lo cual podemos decir que ellos influyen, tienen la mano a la hora de decidir el precio final del vehículo. Claro, pueden decidir al final qué precio pueden poner al coche, por lo menos controlarlo más. Joan Dalmau es periodista en coches.net, especialista en el sector. ¿Qué tal, Joan? Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, las marcas chinas de entrada tienen fama de baratas, pero a lo mejor de calidad no tienen tanta. ¿En los coches la cosa cambia? Bueno, hay que distinguir entre los fabricantes chinos, los que vienen con coches de gasolina y los que vienen con coches eléctricos. Y digo que hay que distinguir porque los baratos, digamos, son los de gasolina. Los que están llegando como coches eléctricos están más o menos al mismo precio que los coches eléctricos convencionales. Por tanto, ahí hay que distinguir. Y efectivamente sí que es cierto que los que llegan a precio barato, que son coches de gasolina, que están ocupando un segmento de mercado entre 18 y 25.000 euros, que las marcas europeas están abandonando un poco y por eso tienen esa facilidad las marcas chinas para entrar. Sí que es cierto que sus calidades, sus equipamientos, el tipo de motores que llevan, pues no están a la par todavía con lo que se está haciendo en Europa o por parte de marcas más consolidadas, japonesas o coreanas, por ejemplo. Por lo tanto, ese precio más barato es también porque la calidad también es un poquito más barata. O sea que todavía, en ese sentido, los coches europeos le llevan ventaja. ¿Tardará mucho en recuperarse o en ponerse a la par?
Es una cuestión de precio. Es decir, los chinos son capaces de hacer coches exactamente iguales que los europeos de calidad, pero si quieren entrar por precio, que es lo que están haciendo ahora, tienen que hacerlo también con unas calidades un poco inferiores. Ellos lo que hacen es adaptar el producto que tienen para su mercado, que es un mercado en ese sentido menos exigente que el europeo en todos los sentidos, y por lo tanto pueden mantener más o menos esos precios que son muy competitivos en China, también competitivos en Europa. Pero insisto, esto es solo la parte que afecta a los coches de combustión chinos. Claro. Porque en el caso de los coches eléctricos, como decía tu compañero hace un momento, sí que nos llevan una gran ventaja. Y yo creo que está más por ahí el peligro, entre comillas, de la llegada de los chinos, es en el apartado de los coches eléctricos, porque ahí ellos tienen evidentemente el control de toda la cadena de producción de los coches, desde la extracción del litio hasta la producción de baterías. La mayoría de las baterías de los coches europeos, coreanos, japoneses eléctricos son de procedencia china. La mayoría de los motores se producen también allí, por lo tanto, es allí donde, en teoría, más peligrosos para las marcas occidentales son los chinos. Y en este aspecto, en el de los eléctricos, ahí sí que las calidades son perfectamente asimilables, cuando no superiores en algunos casos, a los coches occidentales o procedentes de Corea o Japón. Claro, salvo que uno tenga acciones en una marca europea de coches o trabaje directamente en él, a lo mejor también hay hasta ventajas. Hay una fábrica ya en Barcelona de coches chinos que va a empezar a andar dentro de muy poco. ¿Habrá un desembarco de fabricantes chinos en Europa? Sin duda, por dos motivos. Mira, del mismo modo que lo hubo de marcas japonesas primero y de coreanas después, tanto las japonesas como las coreanas, prácticamente todas fabrican en Europa o fabrican en terceros países y exportan a Europa, países que no son los suyos, digamos, los de origen. Pueden venir coches, yo qué sé, pues de Turquía o de México, de otros países, ¿no? Eso va a pasar básicamente por dos motivos. El primero, porque los coches chinos ahora tienen aranceles para llegar a Europa, es decir, tienen que pagar un tanto por unidad para poder venderse aquí, y la Unión Europea ya ha dicho que se va a poner seria en esto y que si detecta que las marcas chinas reciben subvenciones estatales, prácticamente todas son de titularidad estatal y probablemente prácticamente todas lo reciben, les va a encarecer esos aranceles. Entonces, este es el primer problema que tienen. El segundo es un problema logístico. Traer coches de China es caro. Allí se fabrican mucho más baratos, pero luego tienes que montarlos en un barco, traerlos hacia aquí, desembarcarlos y distribuirlos. Por lo tanto, si tú empiezas a fabricar en Europa, estos dos problemas los solventas. Primero, porque los aranceles ya no los tienes, porque es un producto comunitario, y en segundo lugar, porque la logística es mucho más económica. Por lo tanto, sí que lo veremos. Empieza efectivamente Chery en Barcelona, en las antiguas instalaciones de Nissan, pero por ejemplo BYD, que es uno de los grandes protagonistas en el campo de los eléctricos, ha anunciado ya también la construcción de una planta en Hungría, y van a venir otras marcas chinas que al final dirán, para abastecer el mercado europeo, para competir en él, nos sale mucho más a cuenta fabricar en Europa. Claro, y hay otra forma de entrada que me llama la atención, que es comprando marcas europeas, aunque ya no se fabriquen. Estoy pensando en MG, por ejemplo, que es una marca conocida en Europa, pero que ya es china y los coches que se fabrican son de allí, ¿no? Sí, esto es un tema absolutamente de marketing. Es decir, aquí lo que hizo el consorcio SAIC, que es el propietario de MG, fue recuperar un nombre que en Europa era más o menos conocido, que además tenía una buena imagen de coches más o menos deportivos, y compró, digamos, el derecho de utilización de esa marca. Las marcas chinas, claro, al llegar nuevas tienen el problema del naming, ¿no? Es decir, son marcas poco conocidas en Europa o absolutamente desconocidas en algunos casos, la mayoría de ellas con nombres chinos, que es difícil para los occidentales pronunciarlo correctamente. Bueno, pues tienen ese problema. Entonces, si pueden comprar algún nombre conocido en Europa o asociarse con una marca europea, pues lo tienen más fácil. Y si no, lo que también están haciendo es buscar algunos nombres que suenen bien en prácticamente todos los idiomas y que no sean percibidos tanto como el idioma chino. Pero eso nos ha pasado igual con las japonesas o con las coreanas, ¿no? Es decir, SsangYong o Hyundai, marcas que, bueno, tienen un nombre que es poco occidental, pero que a medida que se han ido comercializando, todos nos hemos acostumbrado a pronunciar esos nombres. Claro. Con los chinos nos va a acabar pasando lo mismo. Bueno, pues iremos viendo cómo se introducen esas marcas, cómo serán las políticas de marketing, y nos entretendremos viéndolo. Muchas gracias, Joan, por atendernos. Buenos días. De nada, buenos días. Bueno, vamos a ver cómo vienen nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana?
¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenos días. Pues enseguida vamos a comenzar Ponte al Día y junto a muchísimos asuntos hoy también vamos a recoger la denuncia que quiere realizar Francisca, una vecina de San Miguel de Abona. Protesta, dice, por el precario servicio de ambulancias que tiene que trasladar a su hermano que nació con un 100% de discapacidad. Enseguida vamos a escuchar atentamente esta historia desde la isla de Tenerife. Hoy además en Ponte al Día también vamos a dedicar espacio a la salud. En este caso vamos a hablarles de menopausia, ese periodo que afecta a las mujeres entre 45 y 55 años de edad, aunque bueno, esta edad puede variar. Vamos a poner datos sobre la mesa. Hasta el 75% de las mujeres necesitan tratamiento para afrontar esta situación y también vamos a derribar algunos tabúes. Lo vamos a hacer con Jenny Rivero, que nos visita hoy en plató. Y a todos ustedes que nos están viendo ahora en Atlántico Noticias y dentro de un ratito en Ponte al Día, les preguntamos, ¿se sienten cansados o cansadas? ¿A qué creen que se debe ese cansancio? Bueno, enseguida lo vamos a ver con todo detalle, pero es que lo cierto es que según un último estudio, 7 de cada 10 canarios se sienten cansados y parece que la principal razón es la falta de sueño. Enseguida lo vamos a ver. Y además hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa en Canarias, que lo veíamos como algo futuro, pero que ya es presente y es toda una realidad, el cambio climático. Y justo lo hacemos cuando se cumple una semana, ahí lo están viendo, de ese temporal marítimo que afectó a diferentes puntos de nuestras costas en el archipiélago. Vamos a ver si estos enclaves han ido recuperando y vamos a hablar también de previsión. Estos son solo algunos de los ingredientes, pero créannos que tenemos muchos más temas de los que informarles y entretenerles también hasta las 2:30 de la tarde. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, vamos a ocuparnos precisamente del tiempo. Primero fuera de aquí, fuera de las islas. Miren que al menos 800 personas han tenido que ser evacuadas de la isla de Ruang, en Indonesia, por culpa de un volcán. Es casi la totalidad de la población de esa isla. El color del cielo ha quedado impregnado, como ven, por la ceniza y la lava expulsado durante estos días. Las autoridades elevaron el nivel de alerta después de detectar movimientos sísmicos. La isla de Ruang, como el resto de Indonesia, se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico. Pero el mundo en general está experimentando la primavera más cálida jamás registrada. Un ejemplo lo tenemos en México, donde las temperaturas están oscilando entre los 34 y los 45 grados en la capital del país. Y solo estamos en abril, ¿eh? Los expertos en cambio climático aseguran que la causa del calor excepcional son las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el ser humano. En el norte del continente, el estado de Iowa, en Estados Unidos, sigue siendo golpeado por una situación meteorológica extrema, en forma de tormentas eléctricas y ahora de tornados, como ese que veían, que están azotando gran parte del territorio. Se alerta a los ciudadanos para que se refugien ante la presencia de múltiples tornados. En Asia, el problema ahora son las lluvias que han provocado una enorme destrucción en Kazajistán, Pakistán y Afganistán, provocando heridos y muertes. La cifra de víctimas sigue creciendo. La lluvia caída en las últimas horas en Dubái ha convertido las carreteras de la ciudad en un caos y se espera que esta situación empeore en el día de hoy. Estas son las oraciones en Afganistán por las decenas de fallecidos. Hay viviendas que han quedado hechas añicos por las lluvias. Este aldeano narra que anoche hubo una inundación de madrugada. La gente está sacando sus animales y pertenencias de debajo del barro. Hemos sufrido enormes pérdidas, dice. Un rescatador corre tras un perro en Kazajstán. La corriente del agua lo arrastra rápido, pero al final es suyo. Otros han corrido la misma suerte y ya están fuera de peligro. Cada uno salva lo que puede, pero 125.000 personas no han podido hacerlo porque han tenido que huir. Así han dejado las lluvias torrenciales este poblado, imposible caminar, solo flotar. El agua del deshielo ha agravado la situación. El presidente de Kazajstán ha visitado las zonas inundadas. Asegura que el gobierno atenderá a todos los ciudadanos. El ejército trabaja rápido para evitar que el río se desborde. En Pakistán han muerto decenas de personas. Las zonas inundadas están muy cerca de las viviendas. Las inundaciones no solo han afectado económicamente a la zona, también han muerto muchas personas. Pedimos la ayuda del gobierno. El primer ministro pakistaní ha dicho que ya ha solicitado el envío de ayuda a las zonas afectadas. Los meteorólogos han pronosticado más lluvias en las partes occidentales del país. En toda esta zona han fallecido decenas de personas.
Emilia, no hace falta que llueva tanto como hemos visto, pero ¿hay agua a la vista aquí en Canarias? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Ni tanto ni tampoco, ¿verdad? Bueno, lo primero es que aquí por lo menos la humedad va a ir aumentando de cara al fin de semana y tal vez la próxima semana, pues mira, alguna gotita que otra nos caiga en el norte de las islas, que nos viene muy bien. Vamos a quedarnos primero con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra una perturbación en las Azores, que de momento lo más que va a hacer es enviarnos nubosidad alta. Fíjense en esa nubosidad que entra por el oeste, esa va a ser la protagonista durante las próximas horas. Nubes altas que van a recorrer las islas de oeste a este, eso sí, sin mayores consecuencias más que las de dejar un cielo más blanco que azul, que esto ya también lo hacía la calima. Vamos a ver la imagen del satélite en el canal visible. Quedan restos de calima, sobre todo en las islas occidentales. Se nota mucho al amanecer con esos tonos anaranjados del sol, ¿verdad? Algo más limpio está el cielo en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Ya se ve un poquito más de humedad, se forman nubes bajas en el entorno de las islas. Eso quiere decir que esa masa de aire cálido al final está cediendo hoy. Aún así, las temperaturas son elevadas. Tenemos cerca de 29 grados, 28 grados en el sur, en el norte de Tenerife o en puntos del interior de la isla de Gran Canaria o en el sur de la isla de Fuerteventura, pero tiende nuevamente a descender de forma progresiva. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Pues que esa masa de aire cálida cede ante la masa fría y húmeda que entra perteneciente a esa perturbación, y al final de este fin de semana vamos a tener pues esos vientos del noroeste y de componente norte, que lo que hará es que desciendan aún más las temperaturas, que se acumulen nubes en la cara norte de las islas y puede que alguna gotita que otra dejen, sobre todo el domingo. Ya veremos si realmente se cubre. Pero miren, nos vamos a hacer una idea, de cómo han sido estos últimos días respecto al calor. Fíjense, teníamos el jueves 12, 40,6 grados en Las Galletas. Pues en previsión de que esto vaya descendiendo progresivamente, el domingo tendremos 22 grados, 18 grados menos en apenas unos días. Así es normal que todos nos pongamos malos o tengamos catarros o resfriados, ¿verdad? Pues de media, en general, en Alojera, en los llanos de Aridane, que fue el día más caluroso el jueves 12, pues han bajado unos 13, unos 14 grados. También en la provincia oriental se ha notado ese descenso. Veamos la evolución de esas temperaturas máximas en la siguiente provincia, en la oriental, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote. Pues mira, en Tasarte, por ejemplo, teníamos ese jueves 38,3, el domingo tendremos 25, no parece que vaya a bajar tanto, 38 en Ajuy, 23 el domingo. En Yaiza también se va a notar de media eso, 13, 15 grados. En Caleta de Cebo, en La Graciosa, tampoco han bajado tanto, pero es que tampoco subieron tanto. Bueno, la diferencia es importante en general de lo que tuvimos el jueves a lo que tendremos el domingo. La previsión para mañana, pues básicamente está marcada por intervalos nubosos, sobre todo de tipo alto. A primera hora aún se podrían ver nubes en la cara norte de las islas, oeste de la isla de La Palma, pero en general serán las nubes altas que vayan entrando recorriendo las islas de oeste a este. Menos nubosidad alta por la mañana en Fuerteventura, Lanzarote. A medida que avance el día sí que irán llegando con ese viento que además ya es más húmedo, va a soplar flojito del noroeste, aunque en la cumbre, por ejemplo, de Tenerife o de la isla de La Palma será del suroeste con rachas un poquito más intensas y temperaturas en ligero descenso, 24, 25, 26 grados como mucho, y una situación marítima que de momento también se mantiene bastante estable, con marejada en las costas del norte y marejadilla en las costas del sur. Así que poco a poco, Roberto, retomamos ligeramente nuestra primavera que habíamos perdido. Vamos a ver si finalmente se cumple y el domingo tenemos alguito de agua, o la próxima semana. Venga, que caiga algo de agua antes de que vayan subiendo cada vez más, imagino, las temperaturas. Gracias, pues sí. Emilia. Hasta mañana. Bueno, vamos a terminar con otra erupción, un auténtico espectáculo que ofrece el icónico monte Etna de Italia, que ha hecho estallar el vórtice volcánico el pasado domingo. Estos fenómenos naturales, círculos casi perfectos de gas emitidos por el volcán, dejaron a los sicilianos y a los turistas que visitan esta isla hipnotizados por su espectacularidad. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.